A primera hora, programa tu día. Hay un tema del cual se ha venido hablando desde hace meses en nuestro país, es el tema de la recuperación de información de computadores, básicamente a raíz pues, de los computadores de Raúl Reyes hace 2 años, de los computadores que se le encontraron al Mono Jojoy hace pocos días. Pues mucha gente se pregunta cómo se hace después de que un computador supuestamente es bombardeado para recuperar esa información, y obviamente en nuestras casas, en el día a día, en las empresas, en nuestros computadores personales, también se nos extravía información y pues a veces sufrimos bastante por archivos que se pierden. Hemos invitado a Juan Ricardo Palacio porque es un experto en este tema, tiene una empresa que se dedica a eso, pues no podemos decir el nombre, pero digamos que es su especialidad recuperar información, y como esas pues hay algunas personas en el país que se han convertido en expertos en lo que ustedes nos llamaban como informática forense. Informática forense, ese es un término bien complicado. Muy bien, Juan Ricardo Palacio, pues inicialmente, ¿cuáles son, digamos, esas novedades que permiten que ahora se pueda recuperar información y antes no? ¿Por qué antes era tan complicado y ahora a un computador, a un bombardeado, es posible encontrar la información? Buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, específicamente hablando de la recuperación de datos de estos equipos encontrados en bombardeos, inundaciones, incendios, cosas por el estilo, Colombia ha venido adelantando mucho sus esfuerzos en la consecución de equipos y laboratorios especializados en este sector de la recuperación de datos. Esos equipos llegan a un laboratorio, se desarman completamente, se saca el medio que es el disco duro, pues en este caso, y se procede a abrirlos en una cámara limpia. Es un sitio que cuenta con todas las medidas necesarias, la temperatura necesaria, la limpieza necesaria, la humedad necesaria para poder abrir estos discos y poder extraer los medios magnéticos que se encuentran en el interior. Por eso es que se protegen tanto a las inundaciones, explosiones y cosas por el estilo. Después de eso se pasa a catalogar esas pruebas, esos medios, a hacer unas copias espejo, que son copias totalmente exactas de lo que se encontró, y a empezar a hacer un análisis forense, que es determinar lo que está grabado, lo que estuvo grabado y se borró, sea voluntariamente o involuntariamente, y poder llegar ya a iniciar una investigación judicial o forense de este tipo. Es decir, Juan Ricardo, que a pesar de los destrozos, porque veíamos las imágenes, lo más reciente de los computadores de Mono Jojoy bien averiados, pues por lo menos aparentemente, es posible recuperar el 100% o casi el 100% de esa información. Es como, mejor dicho, esos discos duros y esos medios magnéticos están casi como la caja negra de los aviones, básicamente. Sí, ellos vienen protegidos por una carcasa, digamos, metálica, y un ambiente interno ideal. Es posible recuperar el 100% en lo mejor de los casos, e inclusive se recupera lo que estuvo en ese disco y lo que fue borrado a través de los años. O sea que digamos que el disco duro viene siendo como la conciencia del usuario. Así él haya borrado sus archivos, haya renombrado archivos, se puede llegar a conseguir los archivos que estuvieron en ese disco o en cualquier medio. Puede ser memorias USB, memorias SD, discos duros SCSI, portátiles, de todo tipo. Y ese es un proceso que ya, por ejemplo, en la vida diaria, si yo perdí una información importante en mi computador, o si me borraron algo y necesito escudriñar pues en esa información, es muy costoso para mí, esto es el gobierno el que está manejando los computadores de Mono Jojoy, para un ciudadano del común como yo, recuperar esa información, ese proceso es costoso. Mira, los costos cambian en todos los casos. Primero se hace un diagnóstico que se le entrega al cliente, digamos, en menos de 24 horas, donde se te dice cuánto se te demora la recuperación, cuánto te cuesta la recuperación, y ya tú después apruebas o no apruebas el servicio. Los costos aquí en Colombia son, la verdad, económicos, a comparación de otros países, como Estados Unidos o España, por ejemplo, que son, digamos, están muy adelante en el tema de recuperación. Pero en realidad todo se puede, desde una tesis, por ejemplo, una memoria USB a un estudiante, hasta una contabilidad o una base de datos de cualquier empresa. Muy bien, pues queríamos de pronto abrir la línea, no vamos a tener mucho tiempo porque sabemos que algunas personas con seguridad alguna vez han perdido información y lo están viendo y están diciendo, hombre,
ese trabajo que se me borró cuando ya lo estaba terminando, que se fue la luz y después no apareció, que mi hermanito me lo borró por error, cualquier cosa de ese tipo de cosas que le puede pasar a uno. ¿Qué recomendación para cuando a uno le pasa eso, que se le borró involuntariamente o que le cayó agua al computador y se apagó, o que fue a prenderlo y ya el procesador no arranca, entonces uno inmediatamente siente miedo por toda la información que tenía? ¿Uno qué hace ahí? Digamos, los primeros auxilios, ¿cuáles son? Bueno, Juan, la verdad para el usuario normal es muy poco lo que debe hacer. Es mejor que no haga nada, mejor dicho. Lo primero es apagar el equipo, no tratar de conectar el disco duro o la memoria o el disco duro externo a la energía ni conectarlo a otro computador, porque puede ser un daño físico y en los daños físicos al volverle a conectar la energía puede empeorar la situación. No tratar de pasarle ningún software de recuperación de los que bajan por internet, porque si se usa de una forma indebida puede empeorar la recuperación, puede dañar los datos que están, digamos, volátiles, que se acabaron de perder y hacer más difícil la recuperación. Lo mejor es llevarlo a un sitio donde hay expertos de recuperación, donde saben qué le pasó, saben darle, digamos, el mejor trato al disco y poder hacer la recuperación total de los archivos. En el caso, yo sé que ya este es un tema más como de asuntos legales, pero en el caso de la información que se está recuperando en el computador del Mono Jojoy, hay un protocolo muy serio justamente para que el gobierno o quien pues haya recuperado esos computadores no vaya a alterar la información que se encontró. Así es. Sí, en estos casos hay una cadena de custodia. El gobierno nombra unos especialistas, unos peritos informáticos nacionales e internacionales que se van a encargar desde que el disco es entregado o el computador es entregado a ellos hasta que termina la investigación, de estar vigilando todo, que no haya ninguna modificación o alteración de esa información. Y si se altera es visible, o sea, uno puede decir esto lo copiaron en una fecha posterior o cosas distintas. La informática forense se especializa en eso, en tratar y llegar a todo tipo de cambios que se hicieron, saber quién fue, cuándo fue, cómo lo hizo, tanto si se encontró o lo cambió. Okay. O sea que yo pienso, pues, y estoy casi seguro que en el caso de los discos duros de Reyes y ahora pues con los del Mono Jojoy, Colombia le da un trato muy profesional, muy serio en ese sentido, y no hay ningún problema de alteraciones o modificaciones. Sí, porque si lo alteran, pues quedan en evidencia y pues obviamente va a ser mucho peor después las consecuencias, obviamente. Y esto también funciona obviamente para empresas donde muchas veces puede ocurrir que se pierde una base de datos importante, unos archivos, o que alguna persona, para evitar que se conozca alguna información, los borra y posteriormente pues es posible recuperarlo.